Ok, muchachos, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Ok, buenísimo. Vean, bienvenidos entonces a la clase de metabolismo de lípidos. En esta oportunidad vamos a dilucidar lo que es el estudio de la beta oxidación, cetogénesis y síntesis de colesterol. ¿Ok? Claro, lo que nos dé para explicar en 45 minutos. ¿Ok? Esto es lo que va a durar la clase, 45 minutos, lo que nos dé. Lo demás lo seguiremos discutiendo el día de mañana. Ustedes me dirán qué hora pueden después de las 12 de mediodía para hacer el proceso de explicación. Siempre y cuando no coincidan con algún partido del mundial, les agradezco, gracias. Este, para obviamente hacer el proceso de discusión. ¿Ok? Entonces, iniciemos con lo que es metabolismo de lípidos. Vean el tema importante, muchachos. Cuando nosotros hablamos del metabolismo de lípidos, hay un tema bastante peculiar con este punto. Y es que el proceso de almacenamiento de los lípidos de nuestro cuerpo no está sujeto a regulación. Y esto es algo que explica muchas cosas, pues. Es decir, el hecho de que usted tenga una dieta rica en lípidos condicionará que ese lípido se deposite de manera directa a nivel del tejido adiposo, porque el sistema está diseñado para no regular el requerimiento, sino regular el uso. Es decir, cuando nosotros queremos tomar el lípido o tomar la grasa que está almacenada para poder usarla como medio energético, no es que lo podemos hacer a libertad, sino que lo hacemos bajo requerimiento. Y es un tema de supervivencia, ¿ok? Es decir, el consumo de alimentos en cuanto a la parte lipídica no está regulado desde el punto de vista hormonal, para poder almacenarse. Es decir, no, mira, si tenemos tal hormona elevada, se va a almacenar más la grasa, o si tenemos tal hormona baja, se va a almacenar más la grasa. No. Básicamente, usted come lípido, se almacena lípido. ¿Ok? Ahora, eso quiere decir que nosotros somos los únicos animales en donde literalmente podemos padecer de obesidad por el mero hecho de comer. ¿Ok? Comer sin control obviamente genera una patología denominada obesidad, en donde la adiposidad es uno de los determinantes más importantes para poder hacer el diagnóstico de obesidad. Es decir, en la actualidad, el tema del índice de masa corporal, utilizarlo como criterio diagnóstico, realmente ya está en desuso. En la actualidad utilizamos básicamente la adiposidad o el porcentaje de adiposidad para poder definir si hay o no la presencia de obesidad, además de los síntomas puntuales derivados de trastornos clínicos propios de este proceso. De hecho, hace como 2 días, ayer, hubo una actualización sobre el síndrome metabólico, que ya no se llama así, ahora se llama síndrome cardiorrenometabólico. ¿Ok? Entonces, es importante destacar que este cambio de pasar de síndrome metabólico a síndrome cardiovascular renometabólico es un determinante importante que vamos a discutir en los laboratorios. ¿Ok? O sea, ustedes han sido el semestre de las actualizaciones. Así que bueno, vamos a focalizar acá, y es que básicamente, como les dije, para nosotros poder activar este proceso de degradación de lípidos, tenemos que estar bajo un requerimiento energético básico. Y aquí recordemos lo siguiente: nuestro sistema está básicamente asociado a un grupo de moléculas que pueden ser aprovechables de manera puntual. Recuerden que las más aprovechables van a ser los carbohidratos, por lo tanto nuestro sistema enzimático va a estar condicionado a que la principal fuente de combustible energético van a ser los carbohidratos. Sin embargo, ante privación de carbohidratos por X circunstancia, que puede ser dietética, puede ser patológica, en fin, ante ejercicio intenso, es allí en donde se activan los mecanismos para poder generar entonces el proceso de utilización de la grasa o de los lípidos, que entra lo que les comentaba, el punto de la movilización. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de almacenar de manera indiscriminada los lípidos de nuestro sistema. Es decir,
La grasa de la alimentación se reserva en los lugares de manera directa y que están diseñados para eso sin regulación. Es decir, todo aquello que aparece en el cuerpo procedente de la alimentación se absorbe y la mayor parte se transporta al tejido adiposo cuando hablamos de la parte lipídica. ¿Ok? Esta falta de control obviamente es una evidencia triste que la obesidad en el ser humano es un punto que si no se condiciona con ejercicio, gasto calórico previo o al conjunto, no se va a tener un punto clave para regular este asunto. Sin embargo, la liberación de las grasas de los depósitos de almacenamiento en nuestro cuerpo literalmente se controla de manera hormonal y esta control hormonal tiene un solo objetivo, muchachos, y es la de satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo en la generación de energía. Entonces, este catabolismo de la grasa se inicia con lo que es el proceso de movilización. Este proceso de movilización no es más que el proceso de lipólisis, es decir, la hidrólisis de los triacilglicéridos para producir entonces glicerol y ácidos grasos libres. Ojo, estos ácidos grasos libres realmente tan libres no son. Ay, gracias. Entonces, estos ácidos grasos libres como tal no son, gente. ¿Por qué no son? Porque ellos van a estar acoplados una vez que se liberan del proceso de hidrólisis, una vez que son obtenidos mediante el proceso de hidrólisis, ellos se liberan y van a ser transportados tanto por la albúmina a nivel sanguíneo como por la proteína de unión ácidos grasos dentro de la célula. ¿Ok? Es decir, es importante destacar que para nosotros poder generar este proceso de obtención energética, tenemos que estar claro que existe una diferencia clave entre el transporte y almacenamiento y la movilización de las grasas. Sabemos que el transporte, por el almacenamiento real no está regulado, pero esta activación dependerá, repito, del requerimiento energético. Aproximadamente el 95% de la energía de nuestro sistema ante procesos especiales de requerimiento metabólico son procedentes de la oxidación de las grasas. ¿Ok? Entonces, esto nos pone algo en contexto que les había dicho por allá en termodinámica, y es que si bien los carbohidratos son los más aprovechables, los que están asociados a la cantidad de energía máxima en cuanto a su estructura química son los lípidos. Entonces, esto nos habla de que la hidrólisis de estos triacilglicéridos almacenados en nuestro tejido adiposo van a representar una fuente supremamente grande de aporte energético ante el requerimiento metabólico. Y eso obviamente lleva un gasto metabólico preciso que vamos a ver a continuación. Es decir, nosotros tenemos que una vez que existe la producción hormonal en relación a el requerimiento energético, que esta producción hormonal puede ser un aumento de adrenalina, un aumento de cortisol, puede ser un aumento de cualquier hormona que promueva un estado de requerimiento energético puntual o de estrés metabólico específico que involucre la privación de los carbohidratos como estímulo de emergencia, pues. Es decir, ahí entrará también el glucagón producido por nuestro páncreas. Es decir, tiene que haber una producción hormonal inicial, ¿ok? Esta producción hormonal inicial se encargará de establecer un mecanismo de estimulación enzimática intracelular mediante una cascada de respuestas a través de segundos mensajeros. Es decir, aquí es donde entra el señor AMP cíclico. La primera reacción se controla mediante una cascada en la que interviene este AMP cíclico y según cuál sea el estado fisiológico, bien sea promovido por, repito, glucagón, adrenalina, corticotropina, estos señores se van a unir a un receptor de membrana plasmática, lo cual va a conducir a la actividad de una enzima llamada adenilato ciclasa. ¿Qué pasa? Este adenilato ciclasa se va a encargar de producir AMP cíclico y este AMP cíclico será un segundo mensajero. Entonces, el AMP cíclico, a su vez,
activará una proteína quinasa que obviamente va a liberar sus unidades catalíticas de los tetrámeros que contengan en su composición intracelular. Al liberar estas subunidades catalíticas, entonces vamos a tener una enzima llamada proteína quinasa tipo A, la cual tiene una actividad fosforilasa, activa. Y por tanto, una vez que esta enzima se activa, va a denominarse entonces triacilglicerol lipasa, que también es llamada lipasa sensible a hormonas. Una vez que esta señora se activa, esta enzima va a catalizar la liberación mediante hidrólisis de los ácidos grasos de los carbonos 1 y 3 del glicerol. Recuerden que el último carbono que se va a liberar generalmente posterior a un proceso de isomerización dentro del glicerol va a ser el carbono 2, que es el carbono central. ¿Ok? Pero es importante que cada mecanismo de hidrólisis de la lipasa sensible a hormonas va a darse de un átomo de carbono a la vez. Es decir, primero carbono 1, obtengo un diacilglicerol, luego el carbono 3, o viceversa, ¿ok? Y en ambos casos voy a obtener un diacilglicerol y en última instancia obtengo un monoacilglicerol. Entonces, cuando ya obtengo este monoacilglicerol, entra una monoacilglicerol lipasa que de forma consecutiva va a agarrar y va a degradar este enlace tipo el que está en el carbono 2 de este tiracilglicerol, y entonces vamos a tener que, como resultado de este proceso de lipólisis, se van a obtener entonces 3 moléculas de ácido graso y una molécula de glicerol. Ahora, esto nos habla de que ante el estrés, ante literalmente las situaciones mediadas por adrenalina o el glucagón durante el ayuno, la movilización de las grasas va a ser un evento muy importante. Porque obviamente una vez que yo saco estas grasas provenientes del tejido adiposo almacenado, básicamente los triacilgliceroles almacenados en los adipocitos, esto nos va a conllevar a que obtendríamos al final del asunto un pool de glicerol que, ojo, este glicerol también se va a procesar, ¿ok? Y obtendremos solo un 5% de energía proveniente del procesamiento energético de este glicerol. El resto, del otro 95% de la energía requerida durante este estado metabólico puntual va a provenir de la oxidación de los ácidos grasos. Entonces entra un punto. Una vez que ya se produjo la lipólisis, esta lipólisis obviamente genera una gran cantidad de ácidos grasos que van a ser acoplados a la albúmina. Por lo tanto, estos ácidos grasos de cadena larga, que son acoplados por la albúmina, van a ser transportados a células encargadas de procesar estas mismas, ¿ok? Pero es importante destacar que estos ácidos grasos de cadena larga tienen que ser ácidos grasos saturados, es decir, ácidos grasos que no tengan dobles enlaces en su configuración, debido a que si hay la presencia de estos ácidos grasos insaturados, entonces se activan otras rutas metabólicas de catabolismo, ¿ok? Que vamos también a ver en esta clase, si nos dan los 45 minutos, que llevan media hora. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, no sé, el tiempo está pasando demasiado rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que yo obtengo ya esta lipólisis, vean que entra una fase de activación y transporte. Es decir, aprovechar los ácidos grasos es una ruta metabólica que se da exclusivamente en la mitocondria. ¿Ok? Sin embargo, estos ácidos grasos provenientes del exterior pueden ser acoplados a peroxisomas y pueden ser básicamente reensamblados o ensamblados en el retículo endoplasmático, pero siempre terminarán teniendo un punto final a nivel mitocondrial. ¿Ok? Entonces, pero para entrar a la mitocondria, este ácido graso necesita ser activado y obviamente transportado a través de la membrana mitocondrial tanto externa como interna. Entonces, este ácido graso va a sufrir una serie de pasos. Primero ocurrirá la adenilación, luego la acilación de acil-CoA-tiol, luego la transferencia de carnitina, luego existe el transporte a través de la membrana mitocondrial interna y luego existirá la reconjugación una vez interno en la en la matriz mitocondrial. Es decir, es una serie de pasos secuenciales de transformación química
que van desde la configuración citosólica hasta la mitocondria. Pero llega un punto clave. En el citosol, los ácidos grasos tampoco están libres. Es decir, una vez que la albúmina llega a la célula respectiva de utilización metabólica, que puede ser músculo, puede ser hígado, ¿ok? Es importante resaltar. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, profe. Sí, Oh, sí, lo escuchamos. ok. Ok. Bueno, lo que pasa, no sé, hubo como un bug aquí que no me escuchaba, pero no. Se debe ser porque tengo los auriculares puestos. Entonces, como les decía, esta beta oxidación o este proceso de oxidación puntual se da en órganos específicos, como por ejemplo el hígado, los riñones, el músculo, específicamente músculo esquelético más que todo, y también en el corazón. Y esto es lógica, gente. Los órganos que van a tener gran demanda energética son los órganos que van a tener mayor utilidad de esta ruta metabólica. Porque hay un punto clave, la oxidación de los ácidos grasos, que vamos a denominar la beta oxidación, es el único metabolismo que produce equivalentes reductores como el FADH y el NADH, ¿ok? Que pasan directo a cadena de transporte electrónico, es decir, pasan directo a nuestra cadena de transporte respiratorio a nivel mitocondrial, ¿ok? Sin pasar por ciclo de Krebs. Es decir, nos da literalmente una obtención energética directa partiendo de un proceso oxidativo mitocondrial. Y esto es un punto clave porque si no paso por ciclo de Krebs, entonces me ahorro una cantidad grande de pasos enzimáticos y de regulaciones intrínsecas, por lo cual puedo obtener, lo que me va a permitir obtener energía de manera más directa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este proceso que les estoy describiendo? Hermano, obtener energía porque estoy en privación de carbohidratos. ¿Ok? Pila. Es decir, si yo no tengo un estado de estrés, un estado de ayuno, un estado de ejercicio intenso, entonces no habrá movilización de grasas. ¿Ok? Y dentro de los órganos, básicamente vamos a tener hígado, riñones, músculo esquelético y corazón como los principales que se van a encargar de producir esta beta oxidación. ¿Okay? El objetivo es generar energía y obviamente esta generación de energía promueve un aumento en el ATP disponible para las células y obviamente generar una función específica. Y una vez que llegamos a la beta oxidación, obviamente es un proceso de oxidación a nivel del carbono alfa y del carbono beta. Y aquí ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es eso? Les explico. Cuando nosotros tenemos un ácido graso, ok, recuerden que este ácido graso es un ácido carboxílico, ¿sí? Lo dijimos en la teoría de estructura. Es decir, este ácido carboxílico, vean que tiene una cantidad específica de átomos de carbono, que en este caso tenemos el palmitoilco A, que básicamente sería el ácido palmítico, ¿ok? Lo que pasa es que aquí está activado. Este ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono. Sin embargo, según nomenclatura UPAC, el carbono número 1 será siempre en el extremo donde esté el grupo funcional carboxilo de este ácido graso. Es decir, en el extremo que está acá, que ahorita es el extremo activado. ¿Ok? Es decir, aquí sería básicamente COOH, que sería el ácido carboxílico. Este sería el carbono número 1. Por lo tanto, se cuenta 1, 2, 3. Es decir, el carbono 2 es el carbono alfa y el carbono 3 es el carbono beta. Entonces, ¿qué pasa? La beta oxidación está asociado a un proceso de ruptura oxidativa, un catabolismo oxidativo, ¿ok? Que va a ocurrir justo entre el carbono alfa y el carbono beta. Es decir, en otras palabras, va a haber una ruptura justo allí. Y cuando se elimina, ¿y cómo se va a ocurrir esto? Bueno, mediante un mecanismo que vamos a escribir a continuación. Este proceso de ruptura catalítica, como pueden observar, siempre va a ser en cortes de 2 átomos de carbono.
Es decir, vamos a cortar aquí y como punto de resultado, la cadena de ácido palmítico, de palmitobil-CoA, se acortó 2 átomos de carbono. ¿Ok? Teniendo entonces resultado de acetil-CoA. Entonces vean el tema. Este acetil-CoA es clave porque este acetil-CoA se produce un acetil-CoA por cada ciclo de beta-oxidación. Es decir, un ciclo es un corte de 2 átomos de carbono. ¿Ok? Y por cada ciclo de beta-oxidación, entonces se va a generar un acetil-CoA y se van a generar un FADH y un NADH. ¿Sí? Pero entre el punto, como son cortes de 2 átomos de carbono, entonces yo, el número total de átomos de carbono de la estructura, lo divido en 2, entre 2. Entonces sería 16 átomos de carbono que tiene el ácido palmítico, entre 2, que son el número de carbonos por cada corte de beta-oxidación, me va a dar el número de ciclos que se generan en la beta-oxidación y por lo tanto el número de acetil-CoA. Es decir, el ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono. Una vez que se activa, se transforma en palmitoil-CoA. Y una vez que este palmitoil-CoA entra en beta-oxidación, sufrirá 8 ciclos de beta-oxidación y se obtendrán 8 acetil-CoA. ¿Ok? Ahora, estos acetil-CoA van a ciclo de Krebs. Estos acetil-CoA. Pero en el proceso de producción de acetil-CoA, como pueden ver en la gráfica adjunta, también se va a producir FADH y NADH. Este FADH2 y NADH2 se producen antes del corte de acetil-CoA. Por lo tanto, si bien son 8 acetil-CoA que se generan, van a ser esa cantidad menos 1. ¿Por qué? Porque el último acetil-CoA que se produce es como remanente de la estructura química, es decir, no me generará FADH y NADH. Es decir, si yo quiero saber la cantidad de ciclos y por lo tanto la cantidad de acetil-CoA que va a producir la beta-oxidación de ese ácido graso, yo lo que voy a hacer es ese número de total de átomos de carbono lo divido entre 2 y eso me va a dar la cantidad de acetil-CoA y por lo tanto la cantidad de ciclos de beta-oxidación que voy a obtener. ¿Ok? Ahora, eso para saber la cantidad de átomos de carbono, la cantidad de NADH y FADH, lo que voy a hacer es restarle 1 a ese número que me dio de la división y es la cantidad que voy a ver. Es decir, voy a obtener un FADH 7 FADH y 7 NADH de la beta oxidación de este ácido palmítico. ¿Me van siguiendo? ¿Me entienden el asunto? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de un ácido graso de 24 átomos de carbono, este ácido graso de 24 átomos de carbono, que es insaturado, se llama ácido lignocérico. ¿Ok? Sí existe, no me lo estoy inventando. Se llama ácido lignocérico. Este ácido lignocérico tiene 24 átomos de carbono. Ahora, entró a beta-oxidación. ¿Cuántos acetil-CoA va a producir? Muy bien, 12. ¿Y cuántos FADH va a producir? 11. ¿Cuántos NADH va a producir? 11. Muy bien. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá, muchachos, es el rendimiento de producción final por cada ciclo, por la aplicación total de la beta-oxidación sobre un ácido graso de cadena saturada, ¿ok? Ahora entra el punto. Este acetil-CoA sabemos que va a ciclo de Krebs. Y posterior a que este acetil-CoA entra a ciclo de Krebs, por cada acetil-CoA que entra a ciclo de Krebs, a su vez se van a producir 3 NADH y un FADH. ¿Sí? Y sabemos que este FADH y este NADH son los que van a ir a fosforilación oxidativa en cadena de transporte electrónico. Además, por cada acetil-CoA que entra a ciclo de Krebs,
se produce un GTP también, que ya por ahí es una molécula de alto contenido energético. Entonces, ahí viene el asunto, el meollo del asunto. Por cada FADH que entra a cadena de transporte electrónico, se van a producir 1,5 moléculas de ATP. Y por cada NADH, 2,5. Es decir, un FADH me genera 1,5 ATP. Un NADH me genera 2,5 ATP. Entonces, no metamos el número de acetil-CoA por ahora. Nada más pongámonos con la cantidad del ácido lignolénico que acabo de decirle ahorita. ¿Cuántos ATP se van a producir solo por procesar un ácido graso de esta naturaleza? Si dijimos que se producían 11 FADH, ¿correcto? Si esos 11 FADH lo multiplico por 1,5, me van a dar 16,5 ATP. Solo por allí. ¿Ok? Es decir, voy a obtener por los FADH de este ácido lignolénico 16,5 ATP. Ahora, si hablamos de los 11 NADH que se van a generar en la estructura, esto lo multiplico básicamente por 2,5 y serían 27,5 ATP. Entonces, 27,5 más 16,5 me va a dar un total de 44 ATP. Solamente metiendo estos 11 FADH y NADH que entran directamente a ciclo a fosforilación oxidativa sin pasar por ciclo de Krebs desde la beta-oxidación directico. ¿Ok? Entonces, si yo meto los 12 acetil-CoA que entraron a ciclo de Krebs, entonces entra el asunto. Estos 12 acetil-CoA sabemos que me van a producir 3 NADH, ¿correcto? Perdón, cada acetil-CoA me va a producir 3 NADH. Entonces sería 12 por 3 son 36 NADH. Por esos 12 acetil-CoA, ¿cierto? Y son 12 FADH. Además de esos 12 acetil-CoA, se van a producir 12 GTP, que se consideran moléculas de alto contenido energético también, es decir, cuenta como que fuese un ATP. Entonces, 36 NADH cuando entran a fosforilación oxidativa lo multiplico por 2,5. Son 90 ATP. Los 12 FADH los multiplico por 1,5 y son 18 ATP. Y los 12 GTP son 12 GTP. Entonces, sumando el asunto, serían 44 ATP de manera directa, 90 que viene del ciclo de Krebs, 18 de ciclo de Krebs y 12 de ciclo de Krebs. ¿Cuánto da? Básicamente son, en promedio, si mis datos no me fallan, 164 ATP. O sea, 164 ATP en aproximadamente solo de un ácido graso de 24 átomos de carbono que se procesó. O sea, ¿entienden la magnitud de esto? Es decir, si yo libero literalmente 10 moleculitas nada más, 10 moleculitas y todas las moleculitas van a tener puros ácidos grasos de 24 átomos. Y ahí pasa de 164, si esto 164 lo multiplico por 10, que son los 10 que están allí, son 1640 ATP. Solo de 10 moléculas de un ácido graso de 24 átomos de carbono. ¿Se entendió el cálculo? ¿Qué no entendiste, Santiago? Voy a repetirlo, es que a usted le dio 164, creo, y a mí me dio 156. Sí. Sí, pero ¿Sabes? tal vez fue que me faltó algo, repítalo, por favor. Vean,
Lo que tenemos que saber es, ¿quedó claro cuánto se produce el FADH, verdad? Cada FADH produce 1,5 ATP, estamos claros, ¿no? Y cada NADH 2,5 ATP. Eso sí está claro. Ok. Entonces pusimos el ácido graso de 24 átomos de carbono y ese ácido graso de 24 átomos de carbono, obviamente me daba ¿cuántos? FADH. Me daba 11 FADH, correcto. Y me daba 11 NADH. Entonces, si yo multiplico estos 11 FADH, los multiplico por 2,5, el NADH, perdón, lo multiplico por 2,5, eso me da 27,5 ATP. ¿Sí? Vamos bien, ¿no? Ahora, si los 11 FADH lo multiplico por 1,5 y me da 16,5. Entonces, 16,5 más 27,5, eso me da un total de 44 ATP solo de esta relación que va directo de la beta oxidación. ¿Qué fue lo que les dije? Que si metemos los 12 acetil-CoA, ¿ok? Si metemos los 12 acetil-CoA a ciclo de Krebs, hay una relación fija, ¿cierto? Hola. Hola. Sí, profe, ¿me escucha? Ok. Ok, va, ya. Ya me llegó no sé, se fue la señal aquí. Bueno, en fin, ¿me escuchan bien? Hola. Sí, profe. Ok. Entonces, de esos dos acetil-CoA que entraron a ciclo de Krebs, yo les dije, por cada acetil-CoA que entra a ciclo de Krebs, por un acetil-CoA que entra a ciclo de Krebs, se van a producir entonces 3 NADH y una molécula de FADH. Además, le dije que el ciclo de Krebs también genera una molécula de GTP, que esa molécula de GTP se considera también como que fuese un ATP. ¿Vamos bien? Entonces, 2-acetil-CoA me generarán, después que ingresan al ciclo de Krebs, multiplico 12 por 3. Me van a generar 36 NADH. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, estos 36 NADH lo multiplico por 2,5. ¿Cuánto me da? 90 ATP. Por otro lado, de esos mismos 12 acetil-CoA, se van a producir 12 FADH. Porque recuerden que es un FADH2 por cada acetil-CoA. Eso lo multiplico por 1,5. Eso me va a dar igual a 18 ATP. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Ahora, también de esos 12 acetil-CoA que entraron al ciclo de Krebs, se van a producir 12 GTP, que sabemos que cuentan directo. ¿Ok? Entonces, al final del asunto, voy a sumar los 44 que entraron directo, los 90 y los 18 y los 12 que se producen post ciclo de Krebs. Entonces, cuando sumo, para saber el total, me da 44 de manera directa, más 90 que vienen de ciclo de Krebs, más 18 que también vienen de ciclo de Krebs,
más 12 que viene del ciclo de Krebs. En total, ¿cuánto fue el rendimiento de la producción energética neta de este señor? 164 ATP, un ácido graso de 24 átomos de carbono. ¿Se entiende el asunto? Ahora sí se entendió. Entonces, como les decía, esto es el rendimiento energético que tenemos por solo un ácido graso. Lo que nos habla de que el aprovechamiento asociado a esta biomolécula de nuestro sistema es uno de los más eficientes que hay en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, como les dije, beta oxidación, el FADH de la beta oxidación que se genera pasa directo a cadena de transporte electrónico. Y es lógico, gente, porque este es un metabolismo que se produce dentro de la matriz mitocondrial, por lo tanto, es un pase directo a la cadena de transporte electrónico. Sin embargo, el acetil-CoA que se genera entra también a ciclo de Krebs, en donde también es procesado para generar entonces lo que es el proceso de producción energética a través de los equivalentes reductores llamados NADH y FADH. Entonces, pasando a esto, entramos en detalle. Vamos a ver que lo primero que va a ocurrir es la activación de este ácido graso. Recuerden que para la activación del ácido graso voy a valerme de varias enzimas, ¿ok? Y aquí entran las llamadas lanzaderas, ¿ok? Que ojo, cuando hablamos de lanzaderas, las lanzaderas enzimáticas, que es un nombre actual que se les da a estas enzimas de la matriz mitocondrial, ¿ok? Literalmente son sistemas de transporte enzimático altamente enlazados entre sí. Vean que son transportes que están correlacionados y se llaman lanzaderas porque lo que una produce, la otra la toma y la manda a la siguiente. Es como que estuviera lanzando pelotas entre dos pitchers en el proceso de bateo, pues. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que estas lanzaderas enzimáticas tienen un gran poder reductor y generalmente ellas van a estar localizadas en las membranas mitocondriales, ¿ok? Y van a estar orientadas hacia la matriz mitocondrial, ¿ok? Y hacia el espacio intermembrana. Entonces, todo comenzará con la enzima acil-CoA sintetasa. La enzima acil-CoA sintetasa adquiere un ácido graso libre, que este ácido graso libre no es, repito, no es tan libre. Recuerden que va a estar unido en el citoplasma a la proteína de unión a ácido graso, ¿ok? Que se llama también FABP por sus acrónimos en inglés. Esta FABP libera estos ácidos grasos, ¿ok? Y en los mismos son acoplados por la acil-CoA sintetasa, que es una enzima de la membrana mitocondrial externa. ¿Y qué es lo que va a hacer ella? A través del uso de una molécula de ATP más coenzima A, ¿ok? Se va a encargar entonces de hacer un proceso de acilación y adenilación en el extremo carboxilo terminal del ácido graso, generando como tal un AMP y fosfato inorgánico como producto estelar el acil-coenzima A, que este acil-coenzima A ya es el ácido graso activa. Sin embargo, así como está, este ácido graso, muchachos, no puede pasar a la matriz mitocondrial. Entonces, ¿por qué necesitamos que el sistema de lanzaderas lo incluya? Entonces, ¿qué pasa? Este acil-CoA pasa a través de transportadores específicos por la membrana mitocondrial externa y es sustrato de la enzima carnitina parmitoilaciltransferasa. Y este paso es el paso literalmente regulador de toda la ruta, en donde la carnitina parmitoilaciltransferasa 1 literalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar el acil-CoA, los va a acoplar con una molécula de carnitina, ¿ok? ¿Y qué pasa? Esta molécula de carnitina es clave porque es la que me va a permitir literalmente la puerta de entrada. Entonces, esta carnitina, recuerden que es un aminoácido, ¿ok? Bueno, es derivado de un aminoácido, es similar a un aminoácido, y generalmente lo obtenemos a través de alimentos como carnes rojas y ciertos lácteos. La función principal, como pueden observar, es ayudar al transporte de ácidos grasos al interior de las células, lo que obviamente permite que se obtenga mucha mayor energía. Es decir, esta carnitina es la que se toma como suplemento
¿ok? En los rendimientos para los atletas, pues, ya que genera entonces una mayor resistencia aeróbica tras la fatiga durante entrenamientos intensos, debido a que mientras más carnitina tenga disponible en el sistema, mayor va a ser el transporte de ácidos grasos hacia la mitocondria y por lo tanto es también conocida como un suplemento que ayuda a quemar grasa. Sin embargo, sabemos que esta quema de grasa, así yo tome la carnitina, ¿ok? Realmente tiene que darse a través de un déficit calórico. O sea, si no hay déficit calórico, la carnitina no funciona. ¿Ok? Tienen que haber un déficit calórico y un ejercicio constante. De lo contrario, esa carnitina que usted toma para la actividad física no hace nada. ¿Ok? Entonces, pila con esta suplementación y como perla, la dosis habitual es de 500 miligramos a 2000 miligramos al día, dependiendo del peso de la persona. ¿Ok? Es importante resaltar que esta carnitina va a formar parte esencial de la estructura enzimática dentro de las lanzaderas más importantes del sistema, como esta lanzadera que estamos viendo a continuación. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que es la lanzadera básicamente de carnitina y de ácidos grasos. Sin embargo, hay otras lanzaderas más relevantes como la lanzadera de malato aspartato, ¿ok? Y la lanzadera de glicerol fosfato. Que estas lanzaderas literalmente son claves en el mantenimiento energético total. Pero para el tema de beta-oxidación y metabolismo de ácidos grasos, estas lanzaderas de carnitina palmitoyltransferasa tipo 1, que lo que hacen es lanzar carnitina y ácido graso, es clave en el proceso de verificación, ¿ok? Entonces, esta carnitina palmitoyltransferasa lo que va a hacer es transferir esta carnitina que proviene del medio intramitocondrial, ¿ok? A el extremo asilo de nuestro ácido graso, es decir, el extremo carboxilo terminal, para obtener entonces una coenzima A libre que puede ser reutilizada por la CoA sintetasa y vamos a tener entonces la acilcarnitina. Esta acilcarnitina literalmente es la llave de entrada para que la enzima que está en la membrana mitocondrial interna, que es la carnitina, acilcarnitina traslocasa, lo que va a hacer es transferir, o sea, ingresa la acilcarnitina hacia el interior de la matriz mitocondrial y bombea carnitina al exterior de la estructura, es decir, al espacio intermembrana. Es decir, es una bomba antiporte. Y literalmente acá, entonces, esta acilcarnitina, una vez que está dentro de la matriz mitocondrial, mediante la expulsión de la carnitina, va a ser sujeto de la enzima carnitina palmitoyltransferasa tipo 2, la cual lo que va a hacer es un proceso de reestructuración, perdón, en donde lo que va a hacer es la coenzima A que está presente en la matriz mitocondrial, la va a transferir al extremo carboxilo del grupo acilo para obtener nuevamente acil-CoA, que es el ácido graso activo, y se libera la carnitina. Y esta carnitina literalmente es bombeada hacia el espacio intermembrana de la mitocondria para ser utilizada por la permitobil tipo 1. ¿Ok? Y así este acil-CoA pasa a la matriz intramitocondrial y se encuentra activo para ser sujeto al proceso de beta-oxidación. ¿Se entiende el asunto? Entonces, una vez que este ácido graso se activa, recuerden que el proceso de activación siempre va a ser en el extremo carboxilo terminal de la estructura de nuestro ácido graso. Por lo tanto, es allí donde tiene que ocurrir el punto de activación, porque vean que se une mediante enlaces tiólicos y enlaces de adenilación, se va a unir la coenzima A y también se va a unir la carnitina. ¿Ok? Para pasar entonces a lo que es el primer paso de transportador, paso del lado C al lado M, es decir, lado citoplasmático al lado mitocondrial, y eso se deberá al transporte que vemos acá del proceso de activación. ¿Ok? Ahora, este acil-CoA que pasó a nuestro ácido graso, vean que el punto de objetivo de corte siempre va a ser el carbono 3 y el carbono 2, es decir, yo corto a estos señores y empalmo. Y es lo que me va a dar como resultado la obtención de el acetil-CoA. Entonces, el punto aquí es la activación
de este acil-CoA, y sabemos que la acil-CoA sintetasa tiene que ver, utiliza como cofactor el magnesio en el proceso de estabilización, es decir, es una metaloenzima, y es importante recordar que toda enzima sintetasa que utilice ATP tendrá como cofactor el magnesio como estabilizador de los enlaces de alta energía que tiene la estructura mediante un sistema de resonancia derivativo. Ahora, una vez que este acil-CoA ingresa a la membrana mitocondrial, al interior mitocondrial, entonces viene una enzima llamada acil-CoA deshidrogenasa que va a hacer un proceso de deshidrogenación, pero deshidrogenación ¿dónde? Justo en el carbono, entre el carbono 2 y el carbono 3, es decir, justo entre el carbono alfa y el carbono beta, ¿ok? Y este proceso de deshidrogenación utiliza como cofactor, pero bueno, en este caso como coenzima realmente, o como equivalente reductor para ser más preciso, el FAD. Esta flavina de adenina dinucleótida va a ser básicamente oxidada a FADH. Y una vez que obtengo este FADH2, vean que va directamente a cadena transportadora de electrones y me va a dar como resultado 1,5 enlaces de alta energía, ¿ok? O 1,5 ATP, pues. Y la molécula de agua en el proceso de estabilización final. Entonces, el resultado de esta acil-CoA deshidrogenasa me va a dar una delta 2 transenilonil-CoA, que vean que es una estructura igual que nuestro ácido graso ya activado, pero con una insaturación entre el carbono alfa y el carbono beta. Luego, este transenilonil-CoA va a ser sujeto a un proceso de hidroxilación, o de hidratación, mejor dicho. Es decir, la enzima delta 2-enolil-CoA hidratasa va a agarrar una molécula de agua, ¿ok? Va a romper la insaturación que se formó añadiendo un átomo de hidrógeno, ¿ok? Y va a añadir el grupo H resultante de la estructura al carbono beta, ¿ok? Y vamos a formar entonces levo más 3-hidroxiacil-CoA. Este levo más 3-hidroxiacil-CoA lo que va a ser un punto de marcaje del carbono beta para la siguiente enzima. Es decir, la L más 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa va a tomar este punto de partida en el carbono 3 o el carbono beta, perdón, de la estructura y va a encargarse de formar un doble enlace, ¿ok? En este carbono beta. ¿Por qué necesito formar este doble enlace? Para crear mi nuevo extremo de grupo funcional. Es decir, el carbono beta, después del proceso de corte, ahora va a ser mi carbono 1. ¿Ok? Entonces, yo vengo y genero un doble enlace con el oxígeno en el carbono beta, en el carbono 3, y creo un doble enlace, pero para eso utilizo una deshidrogenación, en donde para esto utilizo como equivalente reductor la nicotina adenina dinucleótida, la cual se va a oxidar para formar NADH, y sabemos que este NADH va directamente a cadena respiratoria formando 2,5 ATP. Entonces, en este punto, vean que se le marcó en azul. Ya tenemos, vean, la estructura del acetil-CoA. Entonces entra un punto en donde tenemos que la estructura se denomina 3-cetoacil-CoA. Es decir, la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa formó la insaturación el carbono beta y generó un punto de marcaje, donde va a tener entonces la tiolasa, la cual va a encargarse de cortar, o sí, literalmente escindir mediante un mecanismo hidrolítico, el carbono 2 y carbono 3, y esta estructura del carbono 3 entonces es el acetil-CoA, mientras que al acil-CoA en el extremo, que antes era el carbono beta y que ahora será el carbono 1, porque quedará como el extremo del grupo funcional, se le acoplará una coenzima A tiolizada. Entonces, este acil-CoA con 2 átomos de carbono menos va entonces al paso 1. Y así se cumple un ciclo de beta-oxidación. Este acetil-coenzima A irá a ciclo de Krebs y ya sabemos que el NADH y el FADH que se produjo irá a cadena de transporte electrónico. ¿Se entiende el asunto?
Sencillito. Lo que hay que estar pendiente, muchachos, que el rendimiento aprovechable de esta reacción siempre le tengo que restar 2. Ustedes dirán, bueno, profesor, pero ¿por qué le tengo que restar 2 al rendimiento neto para que sea el rendimiento aprovechable? El rendimiento real, pues. Porque el rendimiento neto es sin meter el gasto de 2 ATP que se produce para la activación. Porque recuerden que para la activación yo gasto 2 ATP. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo genere en cuanto a ATP se refiera, del procesamiento de un ácido graso, siempre tengo que restarle 2 para que sea realmente el rendimiento aprovechable o el rendimiento real. Porque los cálculos que nosotros hacemos es un rendimiento neto, es decir, un rendimiento total, sin meter los gastos energéticos intrínsecos en el proceso metabólico. Es como la glucólisis, por ejemplo. En la glucólisis tenemos un rendimiento neto de 4 ATP, pero un rendimiento real o aprovechable de 2, porque la misma ruta gasta 2 ATP en la fase de preparación o en la fase de inversión energética. Así más o menos es acá, en donde también gastamos 2 ATP en la fase de activación. Por lo tanto, si hablamos de el ácido graso de 24 átomos de carbono que les mencioné, y el rendimiento neto era de 164 ATP, su rendimiento real, ¿de cuánto sería entonces? Hola, ¿el rendimiento real de cuánto sería entonces? Repetir la pregunta, por favor. Ay, Dios mío, bueno, si les acabo de decir que el rendimiento neto de la beta oxidación básicamente es un rendimiento que no implica el ajuste pues, del gasto de energía que tiene el mismo proceso metabólico. Y lo que les mencioné era que en la beta oxidación el rendimiento real, es decir, el rendimiento aprovechable, era la cantidad neta menos 2, porque en la fase de activación se gastaban 2 ATP. Lo que le pregunté fue si el ácido graso de 24 átomos de carbono me generaba 164 ATP, ese era su rendimiento neto. Por lo tanto, el rendimiento real o el rendimiento aprovechable iban a ser 162 ATP porque se tengo que restar siempre 2, ¿ok? Es decir, 162 es lo que se aprovecha. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, ya son las 9 de la noche, ok, seguimos el día de mañana, coordinen entre ustedes la hora después del mediodía, que por favor no coincida con el partido, para obviamente todos aprovechar el mundial y vean que ya en 45 minutos hablamos de lo que fue la lipólisis, la movilización de las grasas, hablamos de la beta oxidación y la activación de los ácidos grasos. Es decir, en 45 minutos pudimos abordar lo que fue la movilización de grasas desde el tejido adiposo y su beta oxidación y su rendimiento energético. Entonces, por favor, pendiente con eso, ¿ok? Mañana a las 3 de la tarde. Ok, fino. Chévere, entonces será mañana a las 3 de la tarde. Ya les paso entonces el link de asistencia por el grupo de Telegram para que se registren.
Ok, ya fue enviado. Por lo que veo hay 78 participantes, aunque dice 105 en línea, pero solo hay 73 en el chat. Bueno, entonces muchachos, que tengan todos una excelente noche. Ya se pasó el link por el grupo. Nos vemos entonces el día de mañana a las 3 de la tarde por este mismo medio. Ok, que tengan todos una excelente noche. Recuerden ir estudiando, por favor. Ya estamos en el proceso final del tercer parcial. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We're ready. We're ready. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We're ready. We are ready. Buenas noches.